Sí. Vamos a ir. Buenos días, martes 24 de agosto de 2010. Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo que pueden participar con sus comentarios o sus preguntas a través del chat, el correo electrónico o la dirección de Facebook que estará apareciendo en su pantalla. El Partido Socialdemócrata PSD en formación está en la recta final para convertirse formalmente en partido político y a las puertas de tener su primera participación electoral en 2012. Este martes queremos conocer del proceso de inscripción, de la visión política de este instituto en formación ante los problemas nacionales y perspectivas de crecimiento. Nos acompaña en nuestros estudios Jorge Meléndez, él es el secretario general del PSD en formación. Obviamente vamos a hablar del tema estrictamente político, no lo tenemos ahora como representante de Protección Civil. Jorge, es un gusto, buenos días. Muy buenos días, William, muchas gracias. Quiero aclarar que no somos primos, ¿verdad? O sea, sí, bueno, tenemos casi el homónimo. Pero me alegra mucho estar con un Meléndez. Bueno, bienvenido Jorge. Bueno, entonces ya en proceso de, no sé, llenando los pasos ya de la formalidad, ¿no? Para poderse convertir en partido político. ¿Están recogiendo firmas en este momento? Sí, iniciamos el proceso el sábado 21, ¿verdad? Hemos distribuido 350 libros en todo el país, cada uno con 200 firmas, lo cual hace un total de 70,000 firmas. Hemos diseñado una estrategia que en 60 días esperamos tener las 50,000 firmas, que es lo que pide la ley, y vamos a aumentar hasta 70,000 para evitar cualquier situación porque alguna firma la descalifiquen, ¿verdad? Para poder ser para el margen de error. El margen de error, exacto. Sobre todo porque nosotros iniciamos nuestro proceso de inscripción en agosto del 2007. Deberíamos haber sido ya inscritos y haber participado como partido político en el 2009, pero como ustedes saben, el tribunal en ese momento no nos permitió continuar el proceso y tuvimos que esperar hasta que la Corte Suprema de Justicia la ordenara que continuara nuestro proceso y dictaminara que se nos estaban violentando los derechos constitucionales. Que tenía que ver la traba justamente con el 3% que se había exigido de la cantidad de firmas respecto de la votación que se había tenido, ¿no? Sí, resulta de que la Corte Suprema de Justicia consideró inconstitucional aplicar el 3% y expulsó de la ordenamiento jurídico electoral ese artículo. Es decir, cuando nosotros esperamos por 2 años antes de pedir nuestra inscripción, ese tema no se superaba, entonces presentamos nuestra solicitud, claro, conscientes de que no podían exigirnos ninguna cantidad determinada porque eso estaba expulsado y porque habíamos esperado suficiente tiempo, ¿verdad?, para que ese problema pues se subsanara. Cuando lo presentamos, nosotros expresamos de antemano, decir, miren, como esta es la situación, entonces, y no se ha resuelto, simplemente ustedes recíbanos e inscríbanos, claro, con el número de firmas que nosotros presentemos. Perfecto. El tribunal tenía que decidir, ¿verdad? Podía decidir, al ser el máximo tribunal, cualquiera dictamen, y no obstante no decidió, sino que dijo, estamos en una indeterminación legislativa, no le puedo decir que sí, no le puedo decir que no. Además nos violentó todos los plazos, fue condenado por derechos humanos, el Tribunal de Ética y ahora por la Corte Suprema. William, yo sé que esto no es el propósito de la entrevista, pero yo sí quiero mencionarlo porque creo que en nuestro país debemos encontrar rumbos que nos lleven a un cambio cultural para llegar al desarrollo. Y el principal cambio cultural para el desarrollo en un país es el cumplimiento de la ley. Claro. Entonces creo que esto de que haya actuado los diferentes mecanismos institucionales del país para que un máximo tribunal del máximo nivel no pueda actuar sin tener la vigilancia de la misma institucionalidad, creo que es importante. Ahora, no debió haber ocurrido de esa forma, es decir, las instituciones deben de cumplir con la ley y respetarlas, ¿no? O sea, no esperar que haya un procedimiento tan engorroso y después esperar hasta que la Corte Suprema de Justicia decida, ¿no? Y todavía falta en el proceso de que la Asamblea Legislativa debe mandarle una reprimenda escrita al Tribunal Supremo Electoral, precisamente para que no pase eso. Eso es lo que ordenó el Tribunal de Ética. Y sí, y este antecedente creo yo es importante
para lo que tú dices, para que no pasen. Eso es lo que no debe suceder. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Sí, yo sé que para ti eso no es el punto, pero en estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de sus seguros. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Esta mañana seguimos conversando en entrevista en línea con Jorge Meléndez, él es el secretario general del Partido Socialdemócrata, partido en formación. Jorge, bueno, van a recoger entonces cerca de 70.000 firmas. ¿Quiénes están dando esa firma? ¿Qué tipo de gente es la que está dando esa firma? Porque casi todos los partidos políticos en estos procesos de formación consiguen las firmas, las obtienen, la gente se las da, pero esa gente que da... ¿tiene alguna identidad con el PSD o no necesariamente? ¿O es porque creen que es importante tener otro proyecto político? Creo que hay de los dos tipos, ¿no? En el pueblo salvadoreño hay conciencia de que esto de pedir firmas para inscribir un partido político no significa necesariamente una militancia permanente y activa con un partido, porque en realidad esto es como una especie de muro de bloqueo a la democracia. En nuestra Constitución se expresa que la única manera de acceder al derecho que tiene un ciudadano para ser electo a un cargo político es a través de los partidos. Claro. Y entonces deberíamos viabilizar la existencia de los partidos. Incluso no deberían haber mayores condiciones y requerimientos. Eso lograría que las personas puedan optar y puedan, lo que ahora se denomina las famosas candidaturas independientes, no serían problema, porque podrían agrupar y nos salvaríamos de un problema. Cuando una persona se presenta como independiente, el único límite es su interés personal. Pero cuando hay un agrupamiento, una declaración de principios, una declaración de objetivos, pues hay un límite claro de qué es lo que podemos esperar de esa persona, de esa expresión. Y a propósito de eso, perdón Jorge, a propósito de esto, ¿será que entonces las candidaturas independientes le asientan bien al PSD? Es decir, ¿ustedes están de acuerdo o no precisamente? ¿Cómo no? Por supuesto, estamos de acuerdo en el contexto que tiene el país, porque, insisto, si aquí para ejercer el derecho a ser electo, o sea, para optar a un cargo de elección popular, se debe pertenecer a un partido, eso es como crear un monopolio, ¿verdad? Una especie de partidocracia, si no se abren las posibilidades de la participación de los ciudadanos. Las capacidades están en la sociedad. Si queremos un buen gobierno, si queremos un buen ejercicio de las competencias que exige la burocracia estatal, debemos seleccionar dentro de los mejores de la sociedad. Pero si nos limitan a que debe ser dentro de los partidos, entonces los partidos se convierten en una especie de empresas de cargos públicos, una especie de negocio. Y los partidos se deterioran y se convierten en aparatos electorales y terminan siendo simplemente o fundamentalmente partidos electoreros, cuando los partidos fundamentalmente deben ser una institución de pensamiento, de elaboración, de organización ciudadana, de elaboración de programas, y el sistema de partidos políticos, así como está cerrado, solo para el tema electoral, es un privilegio que además orienta y da la pauta de decir, el partido es la forma en que yo puedo obtener un cargo público, pero además es la forma en que yo puedo obtener también un empleo. Es decir, porque si yo trabajo con este funcionario y
este me va a pagar. Es decir, el sentido utilitario. El sentido utilitario. De estar en un partido. Exacto, entonces se deforma totalmente el sistema político democrático y entonces las candidaturas independientes vienen a ser como un rompimiento de ese muro. Por supuesto que estamos de acuerdo, porque eso es un avance en nuestra democracia, es un primer paso en la corrección del problema de los partidos que tenemos. Perfecto. Ahora, ¿cómo se plantea el PSD? Me refiero concretamente, Jorge, del perfil político del PSD. ¿Cómo se identifica, digamos, en medio de toda esa gama de partidos políticos que ya tenemos y que ustedes muy probablemente participarán en 2012? El partido es un partido socialdemócrata. Esto no es un invento, pues en el mundo existe. Los países que tienen mayor índice de felicidad y desarrollo humano son precisamente los partidos que han optado por estos principios y estas creencias, como es Dinamarca, Finlandia, Suecia, Costa Rica misma, Canadá. Entonces, el Partido Socialdemócrata lo que pretende es una opción diferente, nueva, de un partido democrático, incluyente, que busque superar los fanatismos, es decir, que sea mejor que la derecha y mejor que la izquierda, que permita y posibilite una cultura de convergencia de todas las capacidades políticas, sociales, económicas, culturales en torno a un proyecto político. Perfecto. Eso es lo que pretende el partido. Bueno, esto me da pie para que en el próximo segmento entonces planteemos un poco sobre, continuemos hablando sobre ese perfil y qué es lo que ustedes pretenden ofrecer a los lectores. Vamos a la pausa, un momento. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos Oxo biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bueno, Jorge, quisiéramos saber entonces, estamos planteando un poco el perfil del partido del PSD, esta información en este momento, pero quisiéramos saber concretamente a qué sectores o qué segmentos poblacionales esperan llegar a ustedes. En toda la gama de partidos que tenemos, ¿cuál es la diferencia del PSD respecto de un FMLN, respecto de un partido Arena, por ejemplo? Bueno, en el proyecto global es obvio que nosotros estamos por la democracia combinada con justicia social. Eso significa que estamos por una opción democrática y eso tiene que basarse en una economía de mercado. Ahí tenemos una diferencia con el FMLN, con sus aspiraciones programáticas. Y con respecto a la derecha, nosotros creemos en la justicia social. En un país tan desigual, pues se necesita poner énfasis en la solidaridad y en la redistribución de la riqueza como una tarea histórica. No digo reparto, digo redistribución a través de programas de inversión social. Ahora, directamente en el partido lo que tiene como base social son los asentamientos de excombatientes, tiene el movimiento cooperativo, vendedores de los mercados y vendedores de la calle y un sector de profesionales que pues aspira e entiende esta manera de pensar como lo deseable para El Salvador. Ese es como nuestro perfil. Ahora, nosotros no pensamos en quedarnos en estos sectores, sino que tenemos un compromiso con estos sectores, pero obviamente nosotros queremos apostarle a un partido que sea viable, que pueda llegar al poder político, y entonces estamos claros que este partido se crea como un instrumento para el proyecto político nacional. Aquí nosotros vemos con admiración, por ejemplo, la orientación y las tendencias del presidente Funes. Nos parece pues como adecuado y nos parece agradable esta orientación de
los amigos del cambio. Es decir, ¿Y esta posición suya no pasa precisamente o no está obligada por el hecho de que usted es funcionario de este gobierno? no necesariamente, porque yo llegué a este gobierno a través de una alianza que precisamente se denominó Alianza por la Democracia y la Justicia Social con el presidente Funes. También tenemos una alianza con el FMLN que firmamos precisamente con Chafik Handal, y es una alianza que no tenía un sentido electoral, que se llamaba Alianza por la Justicia Social. Es decir, que nosotros siempre hemos venido manteniendo una línea clara. Al FMLN le queda claro, nosotros somos un partido socialdemócrata, no somos un partido que piensa igual que ellos, pero sí tenemos muchas coincidencias. Con el presidente Funes está claro que nosotros vamos a dar un aporte, si es lo que lo solicita. De hecho, en el lugar que nos pidieron que asumiéramos, creo que hemos tratado de demostrar que la administración pública es el principal factor de desarrollo, y que si un funcionario hace un trabajo con dedicación, con honestidad, las cosas pueden mejorar en el país en todos los ámbitos. Perfecto. Ahora, ustedes no se están vendiendo como un partido de tercera vía o como un partido de centro-derecha, centro-izquierda, o sea, no escucho esas palabras dentro de ustedes. Es un partido socialdemócrata, insisto, es un partido que pretende superar las visiones de conflicto, de confrontación, por crear una visión de consenso, por crear una visión de desarrollo, un partido incluyente, un partido capaz de elaborar posiciones que lleven a la posibilidad de superar los lógicos conflictos de intereses que surgen en una sociedad, porque hay diversas formas de pensar y diversos intereses. Entonces, este es un partido socialista democrático, es decir, quiere una democracia con justicia social. Eso es lo que proponemos, o sea, no es que si es de izquierda, de centro, no, es un partido socialdemócrata. ¿Quiénes pueden entrar al PSD? ¿Cuál es el perfil de personas? Es decir, aquí, o sea, más bien, ¿cuál es el perfil de personas que ustedes quisieran que estuviera dentro del PSD? Personas honestas, capaces, inteligentes, competentes, que tengan sensibilidad por la necesidad de salir de nuestro país del subdesarrollo, es decir, que aporten en que nuestro país sea generador de riqueza, pero al mismo tiempo que aporten en la búsqueda de cómo los mecanismos de redistribución generen un mínimo vital en la mayoría del pueblo salvadoreño, y que sea posible enriquecerse si hay esfuerzo, si hay ese talento, pero siempre y cuando se cumplan pues con honestidad las reglas del juego, se paguen los impuestos, haya cumplimiento de las obligaciones sociales, y que se le haya garantizado al pueblo salvadoreño educación, salud, vivienda, empleo justo. Es decir, bien, sobre esa base cualquier persona puede ingresar. De acuerdo. Otra pausa comercial, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, una pregunta concreta que tengo, Jorge, respecto de cómo espera el PSD
bueno, ya una vez que tenga las firmas y tenga la legalización completa ante el Tribunal Supremo Electoral, cómo crecer electoralmente frente a las elecciones de 2012. El FMLN ha realizado elecciones internas el pasado fin de semana. De un padrón que tenía de aproximadamente 80.000 personas, bajó a 30.000. Ha habido inconformidad o disconformidad en algunos sectores dentro del FMLN porque no pudieron o no podrán emitir el sufragio interno para decidir sobre las autoridades. Esto implica, obviamente, que habrá personas, me imagino, que ese disgusto se traducirá en otra forma, en una expresión política. Concretamente, quisiera saber si el PSD tendría los brazos abiertos para estas personas en el FMLN, por ejemplo, que sientan que están agotados sus esfuerzos dentro del FMLN. Normalmente cuando ha habido conflictos y contradicciones internas en el frente, nosotros hemos decidido mantenernos un poco lejos y decirle a todo compañero, mire, no. Pero en esta vez realmente nosotros, y yo particularmente estoy indignado de eso que está sucediendo en el FMLN. No es aceptable. Es decir, normalmente siempre ha habido depuraciones, pero han habido dos tendencias que han estado como enfrentadas y pues como que uno entiende, ¿no?, de que hay ahí un forcejeo político. En esta ocasión lo único que se puede pensar es que se quiere la continuidad, ¿verdad? Es decir, y eso es como el criterio o la desviación hacia las argollas. Yo creo que eso es totalmente inaceptable a un partido que nos cuesta tanto a todos, que allí quedaron muchos muertos de mi familia, heridos, sacrificios, y además de todos mis amigos y miles de compañeros. Entonces, por supuesto, ahora sí tomamos la decisión porque hay muchos, de verdad, hay muchísimas personas, compañeros que se están acercando y yo lo quiero dejar claro, les vamos a abrir las puertas, les vamos a dar participación, conscientes, eso sí, de que no es que vengan en grupo. Nosotros creemos que la política es personal, es una decisión individual. Nadie puede decir, tú estás desviado, tú eres pequeño burgués. O sea, no podemos permitir que otro piense por uno mismo. Entonces aquí lo que sí vamos a observar es decir, si usted decide dar este paso, es una decisión personal, individual, porque nosotros creemos que eso es la política y tiene las puertas abiertas. Pero entonces, desde su punto de vista, entonces sí el FMLN se está desviando y está caminando o dando pasos a convertirse en una argolla. Yo creo que la cúpula. Estas elecciones internas realmente demuestra algo deplorable, algo que no es aceptable para un pensamiento de izquierda. Yo siempre he respetado a los dirigentes del frente porque son compañeros que han dado un aporte histórico, son gente muy valiosa, pero creo que se están equivocando. Creo que ese no es la decisión correcta. Deberían corregir. Yo creo que eso va a ser bien visto por todos. Es decir, aquí hay que aportar a la democracia, a la dignificación de las personas, y cuando a alguien... Y me consta, porque hay muchos compañeros que vienen desde la lucha histórica que de repente fueron depurados. ¿Y depurados por quién? ¿Quién es el juez? Yo creo que eso no es correcto. Por supuesto que creo que es una desviación. Pero bueno, entonces el PSD se convierte en alternativa para estas personas que en un momento determinado decidan abandonar el FMLN. El PSD se convierte en una alternativa para el país. Incluye a estas personas siempre y cuando compartan los principios, siempre y cuando compartan el deseo de democracia, el deseo de combinarla con justicia social. Y si no es esa su definición, sino que es un partido de otras características, pues obviamente yo creo que deberán pensarlo mejor y buscar otras opciones. Pero el Partido Socialdemócrata se constituye como un partido de alternativa para el país. Ese es su propósito. No nace para ser un partido pequeñito o para ser un partido electoral, sino que nace como instrumento electoral para los anhelos de justicia social y democracia, para muchos sectores. Lo que está ocurriendo ahora en el FMLN, ¿valida de alguna forma la decisión que en su momento tomó usted de retirarse del FMLN? Yo creo que lo que valida el hecho de que nos retiráramos del FMLN es que pensábamos diferente. Es decir, las opciones de izquierda han tenido siempre pues, énfasis diferentes. El FMLN optaba por que el sujeto político, es decir, lo más importante para dirigir el país es el partido, y nosotros optamos por decir lo más importante para dirigir el país es la sociedad civil, son los distintos sectores, y por ello el método y la forma de construir ese poder es diferente. Bueno, vamos en este momento a la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de la relación con Amigos por el Cambio y la relación que hay en este momento, obviamente usted como funcionario también dentro del actual gobierno. Vamos a la pausa, volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, quisiera saber, Jorge, qué tipo de relación esperan establecer ustedes, ya ustedes formalizados como partidos políticos. Entonces, en esa formalidad, ¿qué tipo de relación establecer con Amigos por el Cambio, que están dando de alguna manera soporte al presidente Funes en este momento? ¿Y qué tipo de relación con el presidente Funes? Bueno, yo señalaría tres cosas del gobierno y la conducción o el liderazgo del presidente Funes. En primer lugar, él ha declarado que una vez asume la presidencia se viste de los colores azul y blanco, ¿verdad? No de colores partidaristas, es decir, un uso político administrativo del gobierno en función de un programa. Segundo, el programa básicamente plantea una sociedad inclusiva, democrática, equitativa, y plantea una cantidad de medidas en función de ello. Es decir, a mí me parece que está partiendo de democracia con justicia social, es decir, está buscando ese rumbo. El tercer aspecto importantísimo es que ha sido muy claro en decir, vamos a respetar la ley, es decir, se debe cumplir la ley y debemos trabajar por la meritocracia. Ese es un esfuerzo, eso es algo difícil. Y los Amigos del Cambio pues están respaldando al presidente Funes. Para mí es crucial, es importantísimo un encuentro, ¿verdad? Y un entendimiento político con los Amigos del Cambio y por supuesto en este momento un respaldo pleno a los esfuerzos que está haciendo el presidente Funes. Posiblemente no sean totalmente satisfactorios para todos, estamos en una condición económica y social muy difícil, pero creo que es el rumbo. En ese sentido, lo que yo aspiro es a que cuando el partido esté consolidado, llegar a fortalecer los lazos de alianza que hay y, por supuesto, si se puede construir propuestas políticas para el 2012 y el 2014 con estos sectores totalmente dispuestos a hacerlo. El partido no nace para ser propiedad de los fundadores del partido, sino, insisto, es un instrumento que debe ponerse al servicio de que converjan todos los sectores que tengan esta misma orientación. Bueno, pero entonces podemos pensar que los aliados naturales del PSD para 2012 pueden estar en Amigos por el Cambio, que tendrán que definir en qué se convierten, porque todavía parece que, bueno, Amigos por el Cambio, o sea, no se define muy bien qué es, pero ustedes entonces son los aliados naturales, puede ser esa base política que le dio sustento o le ha dado sustento al presidente Funes. Yo creo que el 2014 debemos perseguir la continuidad de gobiernos de cambio. En este momento están los Amigos del Cambio, está Centro Democrático, está FMLN, están los demócratas cristianos auténticos. Yo creo que debemos tener entendimientos con todos ellos y más, ¿verdad? Sí, pero insisto, la orientación es en este sentido, ¿verdad? Justicia social y democracia, unidos. ¿Se perfila una amplia alianza para 2012, por ejemplo, que es lo más inmediato, Jorge, con otros partidos como el PDC, por ejemplo? Yo creo que no puedo hablar en este momento de alianzas con otros partidos políticos hasta que esté inscrito como un partido político. Lo que sí creo que lo que tú mencionaste con los Amigos del Cambio tendría que ser una alianza natural, pero obviamente allí lo que hay es una cantidad de personas que puedan tener unidad en torno al presidente Funes y posiblemente tengan opciones diversas y diferentes. Entonces tampoco puedo decir a esta gente es la que va a participar con el PSD. Por supuesto yo aspiro, ¿verdad?, a que lo vean con la mayoría, con simpatía y que sí lleguemos a acuerdos con la mayoría de ellos. Solo cierro con esta pregunta. ¿En el PSD cabría gente que viene de partidos de derecha?
Es que cuando decimos gente que viene de partidos de derecha habría que precisar qué tipo de persona es, porque hay diversidad de personas. Es decir, ustedes no verán la bandera de donde viene, sino verán a la persona. Exactamente, ese es el punto, la persona y su identidad con los principios y la orientación política de este partido. Bueno, Jorge, se nos agotó el tiempo, seguiremos hablando más adelante, puesto que ustedes ya están en la ruta final de convertirse formalmente en partido político. Bueno, entonces les deseamos suerte. Muchas gracias y yo espero que se cumpla esa promesa, que lo hagamos muy pronto, muy seguido. Agradezco la oportunidad, muchas gracias, Willy. Bueno, gracias, muy gentil. Bien, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.